Muy bien. Entonces, chicos, bueno, hemos visto esta introducción, hemos hablado acerca de los videos y en la máquina de Turing habíamos visto que este modelo de este autómata tiene tres componentes: un cabezal de lectura y escritura, un autómata móvil, y móvil porque se puede desplazar a la derecha, a la izquierda o se puede quedar en la misma posición. Una cinta infinita que tiene símbolos de la cadena que quiero evaluar, ¿de acuerdo? Y también hay unos símbolos que el autómata puede escribir. Vamos a ver que en este caso hay dos alfabetos, ¿no? El alfabeto del autómata, que es el alfabeto que el autómata va a poder procesar, los símbolos que va a poder procesar, y tenemos el alfabeto de la cinta, que son los símbolos que se puede escribir en la cinta. Bien, habíamos visto también que fuera de la cadena que se va a evaluar tenemos espacios vacíos que se denotan con la letra B. Vimos también este vídeo de un ejemplo de construcción de la máquina de Turing, con la diferencia de que en este vídeo se muestra que quien se mueve la cinta, ¿no? Se mueve la cinta. En cambio, en el caso de la máquina de Turing, quien se mueve es el autómata, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, según lo que habíamos visto, la máquina de Turing es un autómata que puede cambiar de estados, tal cual lo hemos visto nosotros, y por lo tanto se puede graficar a través de un diagrama de estados y también a través de una tabla de transición, un diagrama de transición y una tabla de transición. Entonces, perdón, chicos. Entonces acá está escrito los movimientos y los procesos que puede ejecutar la máquina de Turing. Esto también ya lo expliqué en la clase anterior. Para la definición formal de la máquina de Turing se consideran 7 campos, ¿no? El primer campo son los estados que puede tener, los estados que tiene el autómata finito. Tenemos sigma, que es el alfabeto de entrada, o sea, inicialmente la cinta tiene unos símbolos que pertenecen al alfabeto sigma. Después tenemos el conjunto del alfabeto Rho, ¿no? ¿Qué es el alfabeto Rho? Es los símbolos de la cinta. Quiere decir que en la cinta, además de los símbolos del alfabeto sigma, van a poder escribirse otros símbolos, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de los símbolos de la cinta se denota por el conjunto Rho. Y cabe aclarar que sigma siempre es un subconjunto de Rho, ¿no? Dado que sigma va a estar inicialmente, van a ser los símbolos iniciales, y Rho van a ser símbolos que se van a poder escribir posteriormente. Tenemos la función de transición, ¿no? La función de transición me dice lo siguiente: si estoy en el estado Q y se lee a través del cabezal de lectura el símbolo X, entonces el autómata cambiará al estado P, se escribirá a través del cabezal de escritura el símbolo Y en esa posición de la cinta, y el autómata se moverá a una dirección, ¿no? Esta dirección puede ser izquierda, L de left, derecha, R de right, o equal, E de equal, ¿no? Entonces tiene tres posibles movimientos, ¿no? Dos movimientos y un estado estático. Bien, también tenemos el estado inicial del autómata Q sub 0. Tenemos el símbolo B que indica que la casilla está en blanco, ¿no? Justamente lo que teníamos acá, ¿no? O sea, estos símbolos que no tienen ningún símbolo en entrada son símbolos en blanco. Y tenemos F, que corresponde al conjunto de estados de aceptación del autómata finito. Veamos un primer ejemplo, ¿no? El primer ejemplo más sencillo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo,
un gráfico que corresponde a una máquina de Turing. En este caso tenemos tres transiciones, ¿no? Acá tenemos la primera transición, la segunda transición y la tercera transición. ¿Qué dice la primera transición? Dice, si estoy, perdón, lo voy a graficar acá. A ver, la primera transición. ¿Qué me dice? Si leo el símbolo 1, ¿no? ¿Dónde lo leo? A ver, vamos a verlo aquí. Puntero, pluma. A ver, voy a dibujarlo lo mejor que pueda acá. Esta es la cinta. En la cinta hay casillas, ¿no? Entonces el autómata móvil está por aquí y el autómata está apuntando a una posición de la cinta. Entonces lo que dice esta transición para este ejemplo, dice, si el autómata lee un 1 y está en el estado Q sub 0, ¿no? Si está en el estado Q sub 0 y lees un 1, entonces vas a escribir una X, entonces vas a borrar el 1. Vamos a borrador. Vamos a borrar el 1. Escribimos una X. Escribo una X, ¿no? Y el autómata se mueve a la derecha. O sea, quiere decir que el autómata, esta flechita, apuntará hacia acá. Se moverá a la derecha. Entonces, la siguiente posición será la casilla que está a la derecha. ¿Ya? Eso es lo que significa esta transición. Bien. Esta segunda transición significa que si yo leo en la cinta, bueno, sí o no, si el autómata lee en la cinta un 0, entonces, y está en el estado Q sub 0, escribirá una X en la cinta, se queda en el mismo estado Q sub 0 y se moverá a la derecha, ¿no? Y, y después tenemos esta transición que dice, si encuentra un espacio en blanco y estás en Q sub 0, entonces te moverás al estado Q sub F, dejarás el espacio en blanco y te quedarás en la misma posición. ¿Ya? Entonces, lo que hace este autómata básicamente es leer la cadena y reemplazar los unos y ceros por X. Eso es lo que hace. Entonces, esas tres transiciones las puedo colocar acá a través de la tabla de transiciones, ¿no? Recuerden, estos son los símbolos de entrada, 0, 1, sigma. También le coloco B, porque también pertenece a sigma. Este es el estado inicial. Y esta primera transición dice lo siguiente. Si estoy en Q sub 0 y leo un 0, pues estamos acá, ¿no? Si estoy en Q sub 0 y el autómata lee un 0, entonces se queda en Q sub 0, escribe una X y te vas a la derecha. Esta segunda transición, esta de acá, dice, estoy en Q sub 0 y el autómata lee un 1. Entonces estamos hablando de esto. Allá, se queda en Q sub 0, escribe una X y se va a la derecha. Y esta última transición, que sería esta, significa que estando en Q sub 0, si lees una B, te vas a Q sub F, donde Q sub F es un estado de finalización, escribes una B y te quedas en la misma posición. Para verlo más gráficamente, hay un aplicativo
en internet que se llama Turing Machine Simulator, ¿no? Entonces entramos a Turing Machine Simulator y aquí tenemos un simulador de la máquina de Turing. Entonces aquí en este simulador vamos a, por ejemplo, vamos a ver cómo es, ¿ya? Acá tenemos una hoja de edición donde va a estar nuestro código, porque de alguna manera lo que vamos a escribir acá es un código, ¿no? Son instrucciones dentro de un programa, sino que en este caso es muy sencillo, ¿no? Entonces todo lo que está con doble slash es comentario, ¿no? Acá dice nombre de la máquina, ¿no? Nombre de la máquina. A ver, le podemos colocar ejemplo 1. Ejemplo 1. En este caso, ¿cuál es el estado inicial? El estado inicial es Q sub 0. Entonces aquí le voy a colocar Q0. Perdón, disculpen. Q0. ¿Cuáles son los estados de aceptación? En este caso sería QF. QF. Bien, acá se coloca la función de transición, ¿no? Entonces la función de transición me dice que tiene primero, o las transiciones, ¿no? El estado actual. El estado actual. Entonces, como tengo 3 transiciones, acá nos vamos a guiar de esto. ¿Ya? Entonces digo, el estado actual para la primera transición estoy en Q0, ¿no? Y leo el símbolo 0. Entonces, ¿a dónde se va? Me quedo en Q sub 0 y escribo una X y me voy a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, esta transición que está aquí, lo estoy escribiendo en esas 2 líneas, ¿no? Esas 2 líneas están explicadas acá. El estado actual, el símbolo leído, el nuevo estado, que en este caso se mantiene en Q sub 0, el símbolo que se escribe y tenemos el movimiento. Bien, entonces esto ya no lo voy a escribir, lo puedo borrar. Ahora tenemos la segunda transición, ¿cómo sería? Si estoy en Q sub 0 y se lee un símbolo 1, entonces me quedo en Q sub 0, escribo una X y me voy a la derecha. Me voy a la derecha. Listo. Y la última transición, si estoy en Q sub 0 y leo una B, ¿no? Una B. Entonces, el espacio en blanco se denota por el guión bajo, ¿no? Entonces, el guión bajo me indica que si leo un símbolo vacío, que estaría en la tercera transición, entonces me voy a Q sub F, ¿no? Y escribo un espacio en blanco y me quedo en la misma posición. Y la misma posición es un guión. Entonces, el movimiento puede ser un signo mayor a la derecha, un signo menor a la izquierda y un guión. Me quedo en esa posición. Entonces, este autómata, acá tengo las 3 transiciones que corresponden a este autómata. Vamos a compilar a ver si hay algún error o no. Ya no hay ningún error. Y vamos a colocar, por ejemplo, una cadena cualquiera, ¿no? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, cualquiera. Entonces lo vamos a cargar. Acá tenemos la cinta. Se supone que es una cinta infinita. Acá me dice el nombre de la simulación, ejemplo 1. Aquí tenemos el número de pasos que se van a ejecutar para la evaluación de esta cadena. Y aquí el estado actual. Entonces puedo, por ejemplo, voy a ponerle play. Y cuando leo 1, lo hice en forma automática. Termino. Acepto. A ver, voy a volver a cargar. Aquí lo puedo hacer paso por paso, ¿no? Según el autómata, si estoy en Q sub 0 y leo 1, entonces voy a escribir una X
me quedo en Q sub 0 y el autómata se mueve a la derecha. ¿No? Lo mismo, si estoy en Q sub 0 y leo un 0, entonces el autómata escribirá una X, se queda en Q sub 0 y se va a la derecha. ¿No? Entonces, este autómata básicamente lo que hace es escribir los ceros y unos por todos X. Podría modificar un poco el programa y colocarle, ¿no? Si es un 0, escribe una X, y si es un 1, escribe una Y. Entonces aquí voy a modificar el programa, lo voy a compilar, cargo el mismo programa y ahora lo voy a ejecutar. Entonces las X lo cambio por 0 y los 1 lo cambia por Y. ¿No? Es más, podría hacer, por ejemplo, que si leo un 0, lo cambie por un 1. Perdón. A ver, acá es por 1, ¿no? Y me voy a la derecha. O sea, si es un 0, lo cambio por 1, y si es un 1, lo cambio por 0. ¿No? Entonces vamos a compilar, lo cargo, y lo que va a hacer es va a invertir el número, ¿no? O sea, lo que es un 1 lo cambia por 0 y los 0 lo cambia por 1. Bien, entonces este sería un primer ejemplo sobre este autómata de máquina de Turing. Bien, entonces, bueno, esto ya lo acabamos de ver, ¿no? Ejemplo número 2. En este ejemplo número 2 ya tenemos un... ¿Aló? Sí, ¿alguien tiene alguna consulta? A ver, ¿se escucha? ¿Me están escuchando? Sí se escucha. Ya, ok, gracias. Bien, entonces, a ver, acá tenemos un segundo ejemplo. En este caso tenemos una cadena que va a evaluar estas transiciones, ¿no? Entonces, ahora tenemos 6 transiciones, tenemos 3 estados. Tenemos el estado Q sub 0, que es el estado inicial. Tenemos el estado Q sub 1, que es un estado intermedio, podemos decir. Tenemos Q sub F, que es un estado de aceptación, ¿no? A ver acá, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si estoy con el autómata en Q sub 0 y el cabezal es un 0, entonces se queda en el mismo estado Q sub 0, escribe un 0 y se va a la derecha, ¿no? Bien. Si estoy en Q sub 0 y se lee un 1, entonces escribirá un 1, cambia Q sub 1 y se mueve a la derecha. Entonces, vemos aquí que si estás en Q sub 0 y recibes puras ceros y lees puros ceros, te vas a quedar en Q sub 0. Cuando recibes un número 1, cuando lees un número 1, entonces el autómata va a cambiar al estado Q sub 1, ¿no? Mientras sigue leyendo ceros, se va a quedar en el mismo estado. O sea, los ceros en las entradas no cambian, los estados del autómata. Si estoy en Q sub 1 porque recibí un 1 y recibo otro 1, entonces escribiré el 1 y me moveré a la derecha. El autómata se mueve a la derecha, pero cambio de estado a Q sub 0. Entonces, ¿qué podemos analizar sobre estos estados? ¿Alguna idea, chicos? ¿Para qué sirve Q sub? O sea, ¿qué me indica el estado Q sub 0 y qué me indica el estado Q sub 1? El estado Q sub 0 un inicial y el Q Ya, sub 1 uno de transición. ya, no tanto, Brian. Mira, entonces el Q sub 0 me dice que el autómata se va a quedar en Q sub 0 si es que tiene 0 unos o un número par de unos, ¿no? Por ejemplo, para llegar
de Q sub 0 y recibo dos unos, o sea, si en la cadena hay dos unos, un primer uno me va a llevar para acá y un segundo uno me lleva para acá. Entonces, el estado Q sub 0 me dice que el autómata estará en ese estado siempre y cuando haya leído un número par de unos. Pero si en la cadena ha leído un número impar de unos, entonces irá para acá. ¿No se entiende, Brian? Por Sí, ejemplo, sí se entiende, ¿no? Excelente. Entonces, digamos que cuando termina de evaluarse la cadena, se supone que ya no hay símbolos y va a leer una B, ¿no? Y se lee una B, entonces, si está con número par de ceros, pero número par de unos, entonces va a escribir un cero, se va a quedar en la misma posición y cambiará al, al estado final. Pero si tenía un número impar de unos, entonces, ¿qué va a hacer? En la última casilla que está en blanco, le va a agregar un 1 y se va a quedar en esa posición. Entonces, ¿qué hace este autómata? ¿Cuál es su función? La función es determinar si la cadena que se está evaluando tiene un número par de unos o un número impar de unos. Si tiene un número par de unos, entonces lo deja tal cual. Y si tiene un número impar de unos, le va a agregar un 1 para mantener una paridad par, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la cadena tiene un número impar de unos, le va a agregar un 1 al final para que toda la cadena termine al final con un número par de unos. O sea, ejecuta un proceso de, de dar un número par, ¿no? Este tipo de, este tipo de ejemplos, por ejemplo, este tipo de autómatas que le agregan un 1 o un 0 para mantener una paridad par o una paridad impar, se utilizan, por ejemplo, en los sistemas de transmisión de datos, ¿no? En los protocolos de comunicación hay sistemas que transmiten varios paquetes, digamos, entre dos dispositivos se transmiten varios paquetes de datos. Entonces, como parte del protocolo, para evitar de que un dato llegue errado en el destino, entonces se envían, pues en el protocolo se envían en paquetes que tengan, por ejemplo, número par de unos o número impar de unos, ¿no? Paridad par o paridad impar. Entonces, el receptor, cuando comienza a contar los unos que hay en una cadena, si coincide con el protocolo, lo acepta, y si no, lo rechaza. De repente, Richard, ¿en qué tipo de protocolo se utiliza eso? No sé si tú lo habrás visto. Protocolos, entiendo por protocolos bueno, los protocolos de comunicación tradicionales, ¿no? No sé si a eso se refiere aquí en Sí, este ejemplo. efectivamente. En los protocolos de comunicación serial, por ejemplo, ahí se utiliza, ¿no? Ok, Claro, es a un nivel ya no tanto de hardware, sino es ya el primer, no, el primer nivel lógico, ¿no? De la comunicación. A ver, veamos acá un ejemplo. Queremos evaluar esta cadena. Gracias, Richard. Esta cadena 1011, ¿no? 1011. Entonces, si leo un 1, estoy en Q sub 0. Entonces, aquí tengo un cuadradito, Q sub 0. Si el autómata lee un 1, significa que cambia a Q sub 1, escribe el 1 y se va a la derecha. O sea, mantiene el 1 acá. Si lee un 0, se mantiene en Q sub 1, vuelve a escribir el 0 y se va a la derecha. Si estoy en Q sub 1 y leo un 1, porque la cadena es 1, 0, 1, 1, voy a Q sub 0 y me voy a la derecha. Entonces ya leí estos tres símbolos. Si estoy en Q sub 0 y leo un 1, otra vez me voy a Q sub 1, escribo un 1 y me voy a la derecha. Entonces ya leí toda la cadena. Y ahora dice, estoy en Q sub 1 y leo un espacio en blanco. ¿Qué hago? ¿Qué hace el autómata? En este espacio en blanco le va a escribir un 1, ¿no? Y se va a quedar en la misma posición. Por lo tanto, la cadena inicial es esta de aquí y la cadena final es esta de aquí.
¿Cuántos unos tiene esto? Tiene 4 unos. ¿Cuántos unos tenía esto? Tenía 3 unos. Entonces el autómata le agregó ese 1 al final para mantener una paridad par de unos. Este mismo, perdón chicos, este mismo número, este mismo ejemplo, dado que hay redundancia, por ejemplo aquí dice, si leo un 0, escribe un 0, si leo un 1, escribe un 1, si leo un 1, ya. Existe una nomenclatura más sencilla, ¿no? Equivalente para poder escribir esas transiciones. Entonces, a ver, si voy a leer un 0 y voy a escribir un 0, pues no tiene sentido, ¿no? Mejor solamente lo dejo como 0. Entonces, si leo un 0 y voy a escribir un 0, mejor digo allá. Si leo un 0, me voy a la derecha. Ya no tengo que decir que vamos a escribir otra vez el 0 porque ya está escrito. Igual acá, ¿no? Si leo un 0, ya escribo un 0, bueno, esta sería otra forma de escribir más simplificada. Acá, si leo un 1, si el cabezal de lectura se lee un 1 y otra vez va a escribir un 1, pues ya no tiene sentido porque el 1 ya está en la casilla. Entonces solamente se escribe 1R. Igual aquí, ¿no? Y en esos casos, cuando ya si el autómata se va a mover a la derecha o a la izquierda, pues sí habrá que indicarle R o L dependiendo el movimiento del autómata móvil. Pero si el autómata se va a quedar en la misma posición, entonces ya no se coloca la E. Ya no se coloca la E. Entonces, esa es la nomenclatura que también vamos a utilizar, ¿no? Entonces, esto de acá son simbologías equivalentes. A ver, en el ejemplo, vamos a ver si es cierto tanta belleza. Entonces, ¿pero estás ahí o ya te fuiste? Pero ya te fuiste. Pero, Sí, profesor. No, no lo escuchaba bien. ¿no me escuchas? No, hola, hola, ¿me escuchas? Probando, Sí, 1, 2, sí. 3. Ahora sí lo escucho. Ya, no te voy a seguir, Berito. Ya, profesor. Ya, entonces, a ver, lo que acabamos de explicar acá, estas transiciones tenemos, a ver, ¿cuántas transiciones? Tenemos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6 transiciones que van a estar escritas aquí, ¿no? Por ejemplo, estoy en Q sub 0, tengo 2 transiciones, sería esa de aquí. Si leo un 0, me quedo en Q sub 0, escribo un 0, me voy a la derecha, que sería esta. Esta transición corresponde a esta, ¿no? Si estoy en Q sub 0 y leo un 1, me voy a Q sub 1, y así tengo mis 6 transiciones. ¿Ya? Mis 6 transiciones, ¿no? Con los símbolos que ya les expliqué. Entonces, en el simulador, en el Turing Machine Simulator, ya lo he copiado y lo he pegado. Y aquí, por ejemplo, voy a cargar este dato, ¿no? Veo que aquí tengo una cadena que tiene un número impar de unos. Como yo ya sé el funcionamiento del autómata, yo sé que en esta última casilla el autómata le va a agregar un 1, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Perdón, aquí hay un... No, todavía no lo hemos compilado, hay que compilarlo. Ya está. Cargo el valor y o sea, está ejecutando el programa anterior. Entonces, contando, le agrego. Entonces, mantiene una paridad par de unos, ¿no? Si acá tengo, por ejemplo, una cadena más larga, ¿no? Entonces el autómata lo va a ir ejecutando, podemos hacerlo más rápido.
Le agregó un 1, ¿no? ¿Qué significa? Que el autómata había determinado que previo a ese 1 hay un número impar de unos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Si no hay preguntas, significan dos cosas. O se entendió todo perfectamente bien, o no se entendió nada, ¿no? Entonces, ¿en cuál estamos? A ver, vamos a preguntarle a Patty. Patty, Ingeniero, ¿me escucha? sí, hola Patty, ¿cómo estás? ¿Estás entendiendo todo o no estás entendiendo nada? Ingeniero, yo he entrado un poco tarde en la clase y luego voy a ver las repeticiones de la grabación. Ah, ya, ok. Entonces, no te puedo preguntar a ti. A ver, Brian, yo sé que tú me vas a responder que todo se ha entendido perfectamente bien. ¿No, Brian Coronel? Digo, profesor, sí. Ya. Bien, entonces, luego para sentirme bien. ¿Ingeniero? Entendamos. No, a Brian Coronel le decía. Katy, gracias. Bien, entonces, a ver, hay que ver un video. Me gusta mucho este video porque nos da un poco sobre luces acerca de qué es la máquina de Turing. No estamos hablando en sí del test de Turing, sino de la máquina de Turing. A ver, pero tengo que compartir acá con audio. Entonces, tengo que compartir con audio. Acá incluir esto. Listo. At the turn of the 20th century, alongside thinking about the mechanization. Le voy a poner subtítulos, ¿ya? Ya, subtítulos. ¿Quieren los subtítulos en inglés o en español o sin subtítulos? Español. En Sí, en español. español está libre. Ya, entonces aquí creo que hay que colocarlo en español. En árabe, no. En chino, en español. Ya, lo que va a hacer es traducir lo que está en inglés, ¿no? A ver, ¿el audio se escucha? ¿Se escucha un poco el audio? Sí, ingeniero. Ya, entonces, veamos el video, por favor. At the turn of the 20th century, alongside thinking about the mechanization of physical work, people began to No lo traduce por si acaso. Entonces, lo vamos a dejar en inglés nomás. ponder the mechanization. At the turn of the 20th century, alongside thinking about the mechanization of physical work, people began to ponder the mechanization of mental work. One way to think about mental work, or mental labor, is the process of thinking that unfolds when making difficult decisions, which leads one to some state of belief about something. And at the time, people wondered if complex decision making could be mechanized. And only in recent years has anyone allowed their judgment, so to speak, with regard to making decisions, be made by a computer instead of by human beings. For example, IBM's accounting machines would perform a series of calculations and store the intermediate results, allowing it to build on previous results to arrive at final answers. In about 2 weeks, during which we had maybe a dozen hours of actual calculation, we did work that would have taken a man with a desk calculator 100 years. And immediately, people wanted flexibility in terms of what these machines did, so the ability to change the sequence of operations became important. At first, this was done with plug boards, allowing one to reprogram the machine's operation physically. And people began thinking about how far we could take this process, embedding a sequence of mathematical and logical operations into a mechanism so that it can think for us.
Hilbert was famous for challenging the academic community to think about the possibility of the mechanical process. That is, automatic machines which could answer questions. For example, one of his challenges was a machine which could answer yes or no as to whether a given statement about mathematics is true. If such a mechanical process existed, it would completely automate the work of all mathematicians. And at the time, calculation machines were well known, of course, but thinking machines were not. And so the mechanisms of these decision machines weren't yet defined. People were still speculating. And this is where Alan Turing enters the story. Since childhood, he was fascinated with the complex mechanisms behind the human mind. Turing simplified everyone's conceptions of what physical form these decision machines would actually take. And in 1928, he published a historic paper that directly addressed Hilbert's challenges. In it, he imagines a machine that can do anything any other machine might do, known as a universal machine. And he begins by imagining a machine as a human in a box with a pencil and a stack of paper. And they are handed a book of instructions to follow. So in order to change what this human does, you must alter the instructions in the book. That's the deep insight he had, defining behavior with symbols instead of mechanisms. This was a very clever trick at the time, so he spends the first 60% of his paper laying out precisely how it would work and what form these written instructions or algorithms would take, as follows. Think of each page in this book of instructions as a single decision. First comes an observation, which is the if half of the conditional statement. And what the person is observing is precisely where their pencil is pointing in the rough work. In our example, it's the first symbol of the input. He calls this their awareness, so they are only ever aware of one symbol. Next, they look at their instructions and compare the symbol in their memory to a list of possibilities in the first column to find a match. Once a match is found, they move on to the second step of the conditional statement, the operation step. And what they do here is interesting. Turing observes that no matter what the instructions are or what language they are in, they are only ever going to be writing down symbols on the paper and or moving their attention to some new location. And so the last column in the table, called Next State, lists the next page to jump to. In this book analogy, each page in the book is a new step. Turing calls these steps states of the machine. And when the next state is arrived at, their current awareness, where their pencil is currently pointing, is observed again. And then they scan to find a match in the same way. Once they do, they follow the sequence and then jump to the next state. And this process continues state after state. And so the process of computation is exactly like turning pages in a book, and at each page making a decision about what to do next based on where the pencil is pointing on a separate page. And note that this book wouldn't be read in the same linear order. It's more like a choose your own adventure at each page, because the sequence in which they flow through the pages, or states, will depend on the input they receive. But eventually, this process leads to a final state where they write down an answer and halt or stop, and they output their result. And that's how it works. Notice the decision-making power of this machine is stripped away from the human. All of the logic of their behavior is based on how the book or algorithm is designed, what we call the program. And Turing notes that all of these steps could be done with pre-existing technology. We don't need a human. As follows. For reading symbols off the paper, Turing imagines a simple scanner head which can move around and read individual symbols one at a time into some form of memory, known as a read operation. And then it would move to the current state and identify when a value in the first column matches the scanned symbol.
And once a match is found, it moves over to the operation step. And lastly, it also contains a printer so it can output symbols given by the instructions, known as print operations. And that's all it does: read, move, print, over and over and over again. And to further simplify this, Turing reminds us that the book you provide, or the algorithm, and the rough work could all be done on one big piece of paper. And that paper could be arranged in a long array instead of a 2D sheet, leading to his famous simplification of a machine, which is essentially a roll of tape and a scanner printer head. And any symbolic process performed by a modern computer can be performed by this simple machine. Turing states that anything his universal machine can write down is what we call computable. So a computable problem is a problem that a Turing machine could be programmed to solve, given enough time and space to do it. A computer, as we know it today, is a device which can accept information in some form, store it, process it, and produce answers in an acceptable, readable form. With this definition, of course, goes the injunction, if we're going to call it a computer, that it must be able also to store its own instructions and process them from within the machine. And so Turing showed that all the power of machines, or the future computers, would be based on how you designed the instruction table, instead of needing any complex mechanisms inside the machine itself. He then turns to the larger questions in the second half of his paper. What can or can't be written down by an automatic mechanism? Is there anything that can't be computed? What is uncomputable? Bien, creo que bastante claro, interesante. Si ustedes quieren volver a ver el vídeo, solamente tienen que hacer clic sobre esta imagen y los va a llevar a la página de YouTube. Bien, entonces con esto tenemos terminado estas diapositivas de la parte 1 y pasamos a la parte 2. Sí están viendo, ¿no? Bien, esta es la parte 2. Bien, entonces ya hemos visto cómo trabaja la máquina de Turing, cómo está compuesto, cómo son las transiciones, y también hemos usado un simulador que es el Turing Machine Simulator. Y aquí en esta diapositiva tenemos básicamente ejemplos, ¿no? Tenemos algún ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejemplos, ¿no? Vamos a ver los que podamos ver hasta las 6:30, 6:25, y el resto ya ustedes lo verán en su casa. Bien. En este caso, tenemos un autómata bastante sencillo, que lo que hace es, va a leer un 1, o sea, va a leer un símbolo. Si lee un 1, escribe un 0, o sea, escribe lo opuesto, ¿no? De alguna manera, esto ya lo hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, si lee un 0, escribe un 1 y se va a la derecha. Y si lee una B, bueno, escribe la B y se queda en la misma posición. También lo podríamos simular usando el JFlap, ¿no? Este de aquí es una simulación con el JFlap. Entonces, para el JFlap, tenemos aquí la opción de Turing Machine, ¿no? Turing Machine. Entonces, aquí podemos colocar este autómata, Q0, Q1. Uy, hay que borrar esto. El Q0 es el estado inicial, Q1 es el estado final, ¿no? Y aquí colocamos las transiciones. Me da 3 campos. El primer campo es el símbolo que lee, 1, por ejemplo. El segundo campo
es el símbolo que va a escribir, 0. Y el tercer campo es el movimiento. El movimiento en este caso es R de right, derecha, S de estático y L de izquierda. Entonces, ya tengo mi primera transición. Acá tendría 0, 1, R. Y por último, el espacio en blanco. Si leo un espacio en blanco, no hace nada, se queda el mismo espacio en blanco y se queda en el mismo estado. Es bastante sencillo. A ver, vamos a simularlo. Ya sabemos que lo que hace este autómata es cambiar los unos por los ceros y los ceros por los unos. Entonces, vamos a ver aquí, step, vamos a poner una cadena, 1, 0, SX, ¿no? Y aquí nos muestra la cinta, ¿no? Los cuadraditos en blanco son los espacios en blanco, comienza por el símbolo 1, y aquí podemos ir viendo paso por paso cómo va actuando. Entonces, los unos los cambia por ceros y los ceros los cambia por unos. Y termina. ¿Sí? Bastante sencillo. Y aquí tendríamos las transiciones. A ver, acá tenemos las tres transiciones, ¿no? Que corresponden aquí a estos tres flechitas. Bien. Este autómata reconoce, por ejemplo, lenguajes de la clasificación de Chomsky del tipo 2. Similar a los lenguajes que reconoce una autómata pila, que vimos antes de esto, ¿no? Entonces, veamos aquí las transiciones. En este caso, vamos a construir un autómata que pueda reconocer palabras de este lenguaje, ¿no? Donde las palabras tienen esta configuración A a la N, B a la N, C a la N, para todos los valores de N mayores o iguales que 0. ¿No? Por ejemplo, si N vale 0, si N vale 0 significa que estamos hablando de la palabra vacía, o sea, no hay ninguna palabra, ¿no? Y si estoy en el estado Q sub 0 y no encuentro ninguna palabra, automáticamente va al estado final. Y por lo tanto será reconocida, ¿no? O sea, para n igual a 0, va a leer el espacio en blanco y por lo tanto cambiará a Q sub F. Para n igual a 1, entonces n igual a 1 significa A a la 1, B a la 1, C a la 1, y por lo tanto la cadena sería, o la palabra sería ABC, ¿no? Entonces vamos a ver si reconoce ABC. Si estoy en Q sub 0 y lee una A, entonces, ¿qué va a hacer? Va a escribir una X y se mueve a la derecha. El autómata pasa a leer el siguiente símbolo, pero en el estado, en la máquina de estados, también cambia Q sub 1. Si lee una B, entonces escribirá una X y se moverá a la derecha. Y también en la máquina de estados cambiará al estado Q sub 2. Y si lee una C, fíjense acá, si lee una C, significa que escribirá una X, pero ya no se mueve a la derecha, sino el cabezal se mueve a la izquierda. Quiere decir que en este caso va a comenzar a retroceder. Pero dentro de la máquina de estados, el autómata cambia al estado Q sub 3. ¿No? Si está en el estado Q sub 3, dado que escribió XX para el A y el B, entonces, si lee un espacio en blanco, a ver, si como escribió antes de la C 3X, o sea, cuando tuvo la oportunidad de leer esto, el autómata retrocedió una posición, ¿no? Y
antes de esa posición tenemos 2x. Entonces, si estoy en Q3 y leo una x, otra vez retrocede una posición. O sea, se mueve a la izquierda. Vuelve a leer otra x, se vuelve a mover a la izquierda. Y así se va a mover hasta que encuentre un espacio en blanco. Cuando encuentre un espacio en blanco, entonces el autómata se moverá a la derecha y cambiará el estado Q sub 0. Entonces, hasta eso, para llegar nuevamente al estado Q sub 0, tiene que haber leído 3 veces la X, ¿no? Yo sé que esto que estoy explicando puede parecer un poco confuso, y para eso, pues, tenemos el Turing Machine Simulator. Entonces, a ver, para ganar un poco de tiempo, estas transiciones que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 transiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya las tengo escritas acá. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es, solamente voy a copiar. Ustedes ya saben cómo se escriben estas instrucciones. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar esto. Clic derecho, vamos a copiar. Y me voy al Turing Machine Simulator. Voy a borrar todo esto. Lo voy a pegar, ¿no? Y voy a copiar la segunda parte, que es esto de aquí. Control C. Y me voy aquí y lo pego. Entonces aquí tengo mi programa para el autómata que vemos aquí, ¿no? Para la máquina de Turing. Entonces lo vamos a compilar. Y recordemos, ¿qué hace esta máquina de Turing? Bueno, reconoce cadenas de la forma A a la B, A a la N, B a la N, C a la N. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, A, B, C. O mejor dicho, ninguna entrada. Ninguna entrada, si le doy play, me dice que es aceptado, ¿no? Eso sería para n igual a 0. Para n igual a 1, ABC. ABC, lo voy a cargar. Entonces recuerden que cada vez que leo una A, lo cambio por una X, una B lo cambio por una X, una C lo cambio por una X, ¿no? Entonces lo aceptó. Lo aceptó. Vamos a ponerle A, 3 veces A, 3 veces B, 3 veces C. Significa para n igual a 3. Entonces sería n igual a 3, A al cubo, B al cubo, C al cubo. Cargo esta cadena. Un poquito lento, vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces por cada A, B, C que encuentre, lo cambio por una X y ahí va a retroceder hasta el inicio. Y va a colocar una X para la segunda A, una X para la segunda B, una X para la segunda C. Va a retroceder. Le puso una X a la tercera A, una X a la tercera B y una X para la tercera C. Ahora va a retroceder. Encuentra el espacio vacío, va hacia adelante, y si vuelve a encontrar el espacio vacío, entonces la cadena va a ser aceptada. Bien. Si aquí le cambiamos, por ejemplo, si le ponemos 2A, 3B y 3C, se supone que eso no debería ser aceptado. Eso es para el primer reconocimiento de ABC. Bien, va a retroceder y ahora va a comenzar a buscar una A. Como ya no va a encontrar A, entonces lo va a rechazar, ¿no? Entonces el autómata, en este caso, hace una búsqueda, ¿no? Hace una búsqueda en cierto orden, siguiendo ciertas reglas, y cuando ya no encuentra ese símbolo que está esperando, entonces lo rechaza. Bien.
A ver, Richard, ¿se está entendiendo? A ver, a ver, Caroline, ¿estás entendiendo? Ya van dos. A ver, qué buena puntería tengo. Vamos a ver. Luis Torres, ¿se está entendiendo? Sí, profe. ¿Me escucha, Sí, profesor? ¿Me escucha, sí, te escucho, ¿tú me Hola. escuchas? Sí, más o menos, profe. No lo escucho muy bien. Lo que pasa es que estoy en laptop y cambio mi computadora. Estás en la laptop. Sí, más que todo estoy esperando para repasarlo, todo el tema en sí. Pero sí estoy Ya, entendiendo lo poco que lo he visto. estás entendiendo. Ya, ok. ¿Cuándo es el examen, Luis? El, el jueves, perdón, el viernes, el jueves, la siguiente clase. ¿Cuándo es la siguiente clase? Acá está, acá lo tengo apuntado, profe. El sábado, ¿no? No, acá lo tengo apuntado. ¿Cuándo estás apuntado? ¿No? Sí, A ver, el revisa viernes, tus apuntes. el viernes, profesor. El viernes, ¿no? ¿Y a qué A, hora es la clase? a las 5 de la tarde, A las 5 de la tarde. hasta Muy las 6 y bien. media, profe. Hasta las 6. Muy bien. Veo que eres un chico muy aplicado, Luis. Listo, profe. Bien. Luis, y si tienes preguntas, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes dudas? ¿Qué tienes que hacer? Preguntar, ¿no? Obvio, claro. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Profesor, Sí. profesor, tengo una duda. Sí, Wilmer. Wilber. ¿Puede volver a repetir esa parte de los estados? En, ¿Cuál? ¿En qué diapositiva? Esta. no, en la que está ahorita. En esa. Ya. Sí, con el Esta. ejemplo de ABC, con n es Ya, igual es 1. ya. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con el Paint. Voy a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que ahorita mi celular está con batería casi muerta y no puedo usar la cámara que siempre uso. Entonces, a ver, lo voy a colocar de esta manera. A ver, lo voy a colocar de esta manera para que se pueda entender mejor. Miren, yo sé que la primera vez que uno ve esto es complicado, ¿no? Así que eso yo lo entiendo perfectamente bien. Digamos que tengo una cadena que es A, B, A, A, B, un poco separado. Entonces, quiero evaluar esta cadena, ¿de acuerdo? Entonces, estoy en Q sub 0. Estoy en Q sub 0. Q sub 0. Aquí voy a escribir el estado en el cual me encuentro. Y estoy apuntando a esta primera posición, a la posición de este símbolo A. Perdón. A ver, si se lee una letra A, ¿no? Como es en este caso, ¿qué hace el autómata? Escribe una X, ¿de acuerdo? Escribe una X, entonces esto lo voy a cambiar por una X, ¿no? ¿Qué más? El autómata se mueve a la derecha, o sea, va a leer el siguiente símbolo, y cambias a Q sub 1. Entonces aquí sería Q sub 1. ¿De acuerdo? Entonces el autómata ahora está leyendo el segundo símbolo, está en el estado Q sub 1, y a la primera A le escribió una X. Entonces estoy en Q sub 1. Y lee una A. Si lee una A, ¿a dónde se va? Se va, escribe una A, ¿no? Si lee una A, escribe una A, o sea, no se modifica. ¿Y qué hace? Se va a la derecha, o sea, y se queda en el mismo estado Q sub 1. Entonces va a leer este segundo símbolo. Entonces ahora él
el autómata móvil está en esta posición y está en COSUB 1. Si estoy en COSUB 1 y se lee una B, si leo una B, entonces escribo una X, ¿no? Me voy a la derecha, el autómata se va a la derecha, a la siguiente B, ¿no? Y cambio al estado COSUB 2. COSUB 2. Entonces, estoy en COSUB 2. Si estoy en COSUB 2 y leo una B, ¿qué me dice la regla? Que me quedo en el mismo estado COSUB 2, escribo la misma B y me muevo a la derecha. Entonces se mueve a la derecha. Hasta acá, ¿no? Estoy en COSUB 2 y ahora se va a leer una C. Entonces, ¿qué hace? Cambia a COSUB 3 y escribe una X. Entonces aquí va a escribir una X y aquí va a colocar COSUB 3. O sea, va a quedarse en el estado COSUB 3. Bien. Entonces, y ahora el autómata está en la posición C. O sea, marcando este símbolo. Marcando este símbolo. Lo voy a colocar acá arriba. Entonces estoy en COSUB 3 y se lee una C. ¿Qué hace? Perdón. Se leyó una C. ¿Qué hace? Acá se fue a la izquierda, ¿no? O sea, al colocar una X, aquí creo que hay un error. Esto se fue hacia atrás. Se fue hacia atrás. Estoy en COSUB 3 y estoy leyendo este símbolo. Si leo una B, entonces me quedo en COSUB 3 y me voy a la izquierda. Quiere decir que ahora se va acá. Si leo una X, se va a la izquierda. O sea que esto se va para acá. Si leo una A, también se va a la izquierda. Y si leo una X, se va a la izquierda. ¿No? Si encuentra un espacio en blanco, se va a la derecha y comienza en COSUB 0. Y otra vez aquí, COSUB 0. Entonces, ¿qué hizo en la primera vez este autómata? ¿Qué hizo en la primera vez que hizo el recorrido de toda la cadena? Buscó una A, le puso una X, buscó la primera B, le puso una X, buscó la primera C, le puso una X. Y después regresó. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo. Va a buscar una segunda A, le va a poner una X. Va a buscar una B, le pone una X. Va a buscar una C, le pone una X y va a regresar. ¿No? ¿De acuerdo? Y después, si va a ir buscando, si encuentra puro X, entonces va a ir avanzando hasta que en algún momento encuentre un espacio en blanco. Si encuentra un espacio en blanco, entonces va a cambiar a COSUB F. Lo que hace el autómata básicamente lo que te dice en el video, ¿no? En el video te dice lo que hay que hacer es seguir las reglas que te da el autómata, ¿no? Entonces, en nuestra lógica, por ejemplo, para que nosotros podamos reconocer cadenas de ese tipo, lo que nosotros hacemos mentalmente y de forma automática, casi sin darnos cuenta, es, contamos 3 A's, contamos 3 B, contamos 3 C's, ¿no? Lo que hace la máquina es, por cada A busca una B, una C, por la segunda A una B, una segunda B, una segunda C, y así para las otras cadenas. Si se cumple esas reglas, todo se cumple bien, entonces va a aceptarlo. Si hay una regla que no se cumple, por ejemplo, si va a encontrar 4 Cs, entonces ya no se cumpliría el lenguaje que es A a la N, B a la N, C a la N, y por lo tanto no va a encontrar ningún camino que me lleve a ese tipo de cadenas, ¿no? Y si no encuentra ningún camino, como este es un autómata finito no determinista, entonces se rompe el hilo y la cadena sería no aceptada. No sé si se entendió un poco mejor, Wilber. Sí, ahora sí, mucho mejor, profesor, gracias. Ya.
Bueno, igual, yo creo que lo mejor es revisar el simulador. Esta misma simbología la podemos colocar aquí en el JFLAG, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, XR es lo mismo que colocar XXR, ¿no? Eso yo no lo voy a repetir porque ya se supone que ya lo expliqué en el ejemplo anterior. Bueno, aquí tenemos los códigos. Perdón. Aquí tenemos los códigos que sirven para la simulación de este ejemplo 2 en el Turing Machine Simulator. Bien, aquí tenemos otro ejemplo que es similar, solamente que en este caso es A a la N, B a la N. Ya, como tenemos poco tiempo, ya no lo voy a hacer, pero ustedes, a partir de lo que hemos visto, ya lo pueden revisar. El único cambio es que cuando encuentra una A, le pone una X, y cuando encuentra una B, le pone una Y, ¿no? Entonces, el único cambio, yo les sugiero que lo simulen, que lo prueben. Acá están los códigos de simulación. ¿Ya? Es más sencillo que el ejemplo anterior, así que no deberían tener problemas. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo 3, ¿no? Perdón, este es el mismo ejemplo, solamente que ahora usando el JFLAG. Entonces ya hice una simulación con el JFLAG. Yo les puedo colocar, por ejemplo, este gráfico y les puedo decir, por ejemplo, qué tipo de cadenas acepta este autómata o qué tipo de lenguaje acepta este autómata. Y ustedes tendrán que responderme algo como esto, ¿no? Algo como esto. Bien. Ahora, estos ejemplos anteriores tienen algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, se supone que este autómata reconoce cadenas de este tipo, ¿no? Reconoce cadenas de este tipo, ¿no? A a la N, B a la N, C a la N. Lo acepta. Si encuentra, por ejemplo, una cadena que sea A al cubo, B a la cuarta y C al cubo, se supone que lo tendría que rechazar. Lo rechaza. Y se supone que si este autómata, si yo le pongo ABC, 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 también lo debería rechazar, porque no cumple con la forma de las palabras que acepta ese autómata. Pero vemos que en lugar de rechazarlo, lo acepta, ¿no? Significa que ese diseño tiene una falla, ¿no? Significa que este diseño tiene una falla, ¿no? Tiene una falla. ¿Por qué? Porque está aceptando cadenas que no pertenecen, que no deberían pertenecer, o sea, que no pertenecen a ese lenguaje. Esas cadenas que no pertenecen a ese lenguaje deberían ser rechazadas y el autómata lo está aceptando. La solución a eso está aquí, ¿no? Entonces, esto lo dejo para que lo analicen porque ya no tenemos mucho tiempo. Hay que seguir la secuencia, ¿no? Fíjense que está dividido en dos bloques. El bloque inferior es igual a lo que acabamos de estudiar, es lo mismo, pero antes de eso está pasando por una primera etapa de verificación, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta etapa? Lo dejo para que lo piensen, ¿ya? Porque esto de acá ya lo analizamos. Lo mismo acá hace lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el código, en este caso también es otro ejemplo de una máquina de Turing que reconoce palabras de A a la N, B a la N, C a la N. Y aquí tenemos otro tipo de autómatas en el cual me piden reconocer si una cadena tiene en su formación una subcadena como 110. O sea, por ejemplo, dicen, esta cadena
quiero que diseñes un autómata que me diga si tiene en su formación la subcadena 110, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando vaya encontrando el 110, lo va a reemplazar por 3 yes y por lo tanto va a aceptar esta cadena. ¿Cómo lo hace? Bueno, acá fíjense, comenzamos con Q sub 0. Si recibe un 1, o sea, si encuentro un 0, se va a quedar acá. Como tengo que reconocer el 110, cuando encuentre el primer 1, entonces cambia el estado Q sub 1. Entonces, el estado Q sub 1 me dice que ya reconoció el primer 1. Si viene un 0, ya otra vez regresa. Entonces, otra vez va a buscar el primer 1. Encuentra el primer 1. Bacán. De mí dice, ahora bien, si encuentra un segundo 1, bacán, paso al estado Q sub 2. Entonces, ya he reconocido el 1, 1. Si hubiese un 1, a ver, ¿qué pasa si el tercer símbolo sería un 1? Bueno, sigo esperando, ¿no? Porque si viene un 1, podrían ser esos dos unos los que pertenecerían a la cadena que estoy buscando. Si viene un 1, sigo esperando. Y si viene un 0, si viene un 0 significa que voy a pasar al estado Q sub 3 y significa que la cadena ha sido reconocida. O sea, esa subcadena es parte de la cadena total. ¿Ya? Y después de eso lo que va a hacer es, va a reemplazar este símbolo, el 0, por una Y, y los unos también lo reemplaza por una Y, ¿no? Y después, como va a llegar al estado Q sub 4, entonces lo va a reconocer, ¿ya? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo aquí. Verita, ¿estás ahí o te fuiste? Sí, acá. Bien, qué bueno. A ver, vamos a ver. A ver, Verito. ¿Esta cadena sería aceptada o rechazada? ¿Qué opinas? Aceptado. Aceptada, ¿no? Porque acá está el 110. Entonces vamos a ver cómo trabaja el autómata. Aceptado. ¿De acuerdo? Bastante sencillo. Pues de esa manera podemos construir una cadena que acepta cadenas que tengan esta subcadena, ¿no? Aquí tendríamos un ejercicio que ustedes deberían diseñar que permita reconocer una cadena que tenga en su formación una subcadena 0, 1, 1, 1. ¿Ya? Bien, esto puede ser muy complejo, se puede volver muy complejo hasta situaciones como esta, ¿no? Esto no es tan complejo. Lo que estamos haciendo aquí ya es un autómata que comienza a hacer operaciones matemáticas. Comienza a sumar esta cadena con esta cadena, que son números binarios. Este es el 0, 1, 0, 0, 1, 1, o sea, el número 2, más el número 3, y me tiene que dar como resultado el número 5. Entonces diseñemos un autómata, una máquina de Turing, que sume dos valores binarios y me dé el resultado, o sea, la suma. Entonces, para eso hay que ir analizando el acarreo. Acuérdense que en la suma de valores binarios se tiene que almacenar un acarreo. El acarreo es 1 más 1, sale 0, pero se acarrea 1. Lo mismo que hacemos en las sumas regulares. Toda esa lógica que nosotros seguimos al sumar números está plasmado en este autómata, ¿no? Y aquí quedaría como ejercicio también, bueno, acá tenemos la simulación, ¿no? Y ya no tenemos más tiempo. Estas diapositivas ya están colgadas en el Blackboard, en el Teams. Entonces, quiero recordarles, chicos, que el día viernes se va a evaluar todo lo visto en clase, incluidas las lecturas, ¿ya? Bien, con esto no sé si no hay ninguna pregunta. Voy a terminar la grabación. El examen viene hasta la